Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Ricardo Cayuela, el director editorial de Penguin Random House, y dentro del grupo editorial, el sello más emblemático que tenemos en la casa, el gran sello literario, es Alfaguara. En Alfaguara tenemos las obras de algunos de los mejores escritores del idioma español, pero también algunos de los mejores escritores en otras lenguas. Somos felices editores de José Saramago, el premio Nobel portugués, y ahora lo que les queremos presentar es esta antología, Un cierto desasosiego. La verdad es que ha sido un proyecto muy bonito que hicimos para ustedes, solo para esta Feria del Libro, para darlo a conocer ahora en la Feria del Libro y después ya estará en las librerías mexicanas. Se trata de una antología de 10 cuentistas portugueses, todos ellos de primer nivel, algunos autores nuestros, otros no, y que cualquiera que lo lea va a entender y se va a acercar a la atmósfera literaria de Portugal. Es una puerta de entrada a una cultura extraordinariamente rica y diversa. La cantidad de voces que hay en este libro son sorprendentes, desde las experiencias postcoloniales hasta la vida cotidiana, desde los problemas más dramáticos del mundo actual hasta los retratos más intimistas. Este libro, del que estamos muy orgullosos de publicar en Alfaguara, lo ha editado y ha hecho la antología Clara Capitao. Clara Capitao, que está aquí conmigo, es la directora de la editorial en Portugal, es la directora general y la directora editorial. Trabajar con Clara este proyecto, que es un proyecto México-portugués, México-lusitano, ha sido una muy bonita experiencia profesional. Clara hizo la selección y el prólogo y le voy a dar la palabra sin más preámbulo. Así que Clara, para que tú presentes a los autores y a todos ustedes otra vez, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo no tengo la voz portentosa de Ricardo. Espero que nos podáis escuchar bien. Muchas gracias por haber venido. Estoy muy feliz con una asistencia tan grande. Muchas gracias a Ricardo Cayuela por la amable invitación para preparar esta antología. Ha sido un placer trabajar con él y su equipo muy profesional en Alfaguara. Y ha sido un honor, un verdadero honor, trabajar con estos 10 magníficos autores que forman en esta antología de cuentos contemporáneos portugueses. Como decía, fue un placer, un honor, pero también un trabajo de desasosiego. Ricardo me pidió 10 cuentos de autores contemporáneos. Si a Guadalajara han venido 40 autores y han quedado de fuera otros tantos autores de mucho valor, imaginaros la ansiedad que me ha causado este propósito. Entonces fue bastante difícil elegir 10 autores, no solo que me gustaban personalmente, que ese lujo lo he tenido, como también 10 autores que yo quería que formaran un mosaico de la literatura portuguesa contemporánea, de distintas voces, distintos backgrounds, distintas experiencias de vida. Y bueno, pese a la inquietud que he sentido durante todo el proceso, creo que hemos llegado a un resultado muy bello que representa la diversidad, la riqueza de la literatura portuguesa del momento. Esta tarde intentemos aprovecharlo. Es un verdadero lujo tener con nosotros a 4 de los 10 autores que forman la antología: Afonso Cruz, Lídia Jorge, José Luís Peixoto y Alexandre Lucas Coelho. Es un verdadero privilegio, aprovechémoslo bien. Vamos, poco a poco haciendo algunas preguntas a los autores, leer cortos trechos de los cuentos para que tengáis un poco la idea de lo que estamos hablando y también hacer un breve recorrido sobre las carreras de estos autores. Empezamos por Alexandre Lucas Coelho, que aún está preparando sus notas. Alexandre Lucas Coelho nació en Lisboa y vive cerca de Lisboa en este momento. Antes de estrenarse en la literatura, Alexandre tuvo una larga carrera como periodista. Fue corresponsal del periódico Público, donde trabajó por más de 20 años en Jerusalén y en Río de Janeiro, en Brasil. Cubrió varias zonas de conflicto como reporter de radio y de prensa y ha ganado varios
premios y distinciones como por su trabajo periodístico. En la literatura tiene publicadas 4 novelas, un libro juvenil y 5 libros de artículos o crónica, uno de los cuales sobre vuestro país. Se llama Viva México y es un bellísimo libro de viaje y ensayo y reflexión sobre vuestro país. Con su primera novela en 2012 ganó el Grande Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores. Fue finalista del mismo premio con su tercera novela. Está publicada en Francia y Brasil. Su último libro es una novela publicada este año, hace muy poco. Se llama A Nossa Alegria Chegou. Y voy ahora mismo, paso a leer un trecho muy corto del cuento para que después podamos conversar un poco con Alexandra. Ahora tienes un minuto para pensar. ¿Quieres? Vale, Ricardo Lolec tiene una voz de radio. La paratomía. 1. Nunca había sido llevada así en el horizonte. Da un poco de náuseas. El techo huye como el túnel de un convoy. Cuarto pasillo, elevador, pasillo. Me estaciono en una antecámara del bloque mientras termina la cirugía anterior. Alguien concluyó que el azul petróleo es un buen color para un hospital. Los asistentes pululan en crocs azules, bata azul. Yo también tengo puesta una bata. Estoy acostada en la camilla, pulsera de papel, media de comprensión hasta la ingle para evitar una trombosis. Nada de esto es mío. Todo lo que traía se quedó en el cuarto, incluyendo el barniz de uñas. Tenemos que ver el nivel de oxígeno durante la cirugía, dijo la enfermera en el cuarto antes de ir a buscar acetona. Escríbeme, porque además de tus cartas, nada tengo que sea mío, escribió Camilla Pescia en Macao. Encontré a sus bisnietos cuando yo volé a Macao, después de dejar mi última casa. Va a ser 1 año. Durante años pude entrar en cuantas casas había vivido, 10, 15, 20. Es como contar amantes. Llega un momento en que la mano suelta la cuerda. Y besé a personas con quienes no dormí y dormí con personas a las que no besé. Pienso como si estuviera en México, donde sin ninguna droga vi al tiempo confluir. No se me antoja pensar cronológicamente. Acostada en una camilla en Lisboa, tengo miles de libros en Alfama, maletas junto al Estadio de la Luz, libros y maletas en Chabregas, las cajas de la última casa en Baixo Gáveda, cuentas de teléfono en el Alto Jardín Botánico, una computadora en la Plaza São Salvador, inquilinas, mejores amigos, exnovios, mis depositarios en los márgenes. Estoy más en el tercer margen, vacilo al llenar los papeles cuando me piden mi dirección. Es solo un fragmento del principio del cuento. Gracias, Ricardo. Alejandra, porque es un cuento tan personal, ¿quieres contarnos qué te ha llevado a escribirlo y en qué contexto? Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Bueno, perdón antes de más porque nosotros los portugueses tenemos esta ilusión que podemos hablar español y claro que siempre lo hacemos con muchos errores. Entonces, antes de más, pido mis disculpas por eso porque nunca he estudiado español. Pues es un placer enorme estar aquí, quería decirlo antes de más, agradecer mucho a Clara, a Ricardo por esta antología que es una alegría, ¿no? Antes de más hacer ese agradecimiento. Bueno, este cuento, vamos a llamarle así, no sé si hay una palabra mejor, ese cuento me ha sido pedido por el director de Granta Portugal. El tema de Granta, la revista Granta, como creo que vosotros tienen idea, siempre tiene como un tema. Para esta Granta el tema era casa. Entonces, él me pidió concretamente que hiciera los ingleses, los anglosajónicos, llaman una memoir, como un cuento, pero muy personal, autobiográfico.
Bueno, entonces yo he escrito sobre esta idea del cuerpo, mi cuerpo, como casa, porque he pasado la mayor parte de mi vida viajando. Entonces, el cuerpo, cuando siempre estamos viajando, el cuerpo es nuestra casa. Pero esta era solo la idea de partida. El cuento se llama laparotomía. La laparotomía es una cirugía específica. Es una cirugía que para una mujer tiene una importancia muy grande. Tiene que ver con muchas cosas. Entonces es un cuento muy personal y nunca había hablado de él. Es la primera vez, creo, que estoy hablando de él. Pero tal vez lo más interesante sea cómo hacer para que un suceso tan personal, algo tan personal como una cirugía que cambia tu vida de algún modo, cómo podemos escribir sobre esto. ¿Cómo podemos transportar esto para el territorio de la literatura? ¿Qué hacer con esto? Entonces hay que construir como un mundo en torno de eso. Un personaje no deja de ser autobiográfico por eso, pero hay que construirlo para crear una distancia, para crear una perspectiva, para hacer un juego, ¿no?, entre el texto lo que ha sido vivido, que son dos cosas diversas, son dos cosas muy distintas. Bueno, entonces eso es un cuento, un texto sobre esta experiencia de estar en un hospital y hacer una cirugía tan íntima, una cirugía que hace esta pregunta: ¿qué existe en la barriga de una mujer? Y aquí, digamos, hay otro cuento que es un cuento muy feminista también, porque la barriga de la mujer no es propiamente un tema que atraviese la historia de la literatura universal, porque las mujeres nunca tuvieron mucho espacio en la historia de la literatura. Cuando tuvieron ese espacio, probablemente muchas veces no se podía hablar de eso, no se podía hacer una pregunta como ¿qué hay en la barriga de una mujer? Es como hablar de eso, como hablar del cuerpo, hasta las entrañas del cuerpo. Entonces, en un sentido, bueno, yo soy mujer, escribo, y para mí es muy importante esta idea de transportar para la literatura todo lo que somos, por supuesto todo lo que soy como mujer, y todo lo que esté alejado de la literatura durante tantos siglos. Bueno, no me quiero extender mucho más. Gracias, Alejandra. Vamos a pasar ya a Afonso y si nos da tiempo te hago la segunda pregunta que tenía para ti. Bueno, nada más muchas gracias. Decir que ya quisiera yo hablar el español como lo hablas tú, Lidia. O sea que es perfecto. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, pasamos a Afonso Cruz, que está aquí a mi lado, que tiene el cuento que tiene en la antología se llama La caída de un ángel. Afonso Cruz nació en una ciudad costera del centro de Portugal y vive ahora mismo en un pequeño pueblo de la región del Alentejo y en Aviones. Más allá de escritor, es ilustrador, músico y ha trabajado en publicidad y cinema de animación antes de estrenarse en literatura. En 10 años de carrera literaria lleva 30 libros publicados, la mitad de ellos conmigo, entre libros infantiles, juveniles, ensayo, teatro y sobre todo novela. Estudió Bellas Artes y su obra está publicada en varios países. No solo colecciona libros como premios literarios, ganó el Grande Premio de Cuento Camilo Castelo Branco, el Premio María Rosa Colasso, el Premio de la Unión Europea de Literatura en 2012, el Premio de la Sociedad de Autores Portugueses por 2 veces, el Mejor Libro del Año por Time Out y el Premio Fernando Namora, y ha sido finalista de varios otros. Su último libro es una novela, acaba de salir en noviembre, se llama Principio de Karenina. Ricardo. Con mucho gusto. La caída de un ángel, Afonso Cruz, 7 grados centígrados. La luz es intensa aquí en el 7º círculo. Me pongo el sombrero de paja con alas, con una cinta negra que me proporcionaron a la entrada. Ahora veo mejor el paisaje, las tumbonas, los ángeles. Adiós,
a los otros habitantes de la eternidad. Nunca pensé que hubiera tumbonas en el paraíso, un mueble tan amigo de uno de los pecados mortales. Me tapo los ojos a causa de la luz. Es demasiada, es mucha luz y debería haber un botón para bajarla, para dar penumbra, como cuando bajo las persianas en las tardes de agosto. Imaginaba el paraíso con persianas. Espero que haya una noche para aliviar este día tan luminoso. Las rejas parecen seguras, pintadas de azul, que van bien con el cielo. Pero tengo que reclamar. ¿Dónde está mi marido? Un ángel surge frente a mí, todo vestido de blanco. Casi alargo la mano para tocar su cara, tan joven, tan bonita, tan llena de luz. En vez de eso, se me sale una pregunta seca. ¿Dónde está mi marido? El ángel no sabe qué decir. Le digo que no me interesa que puedan haber descubierto que mi marido no era una buena persona, que no era alguien que pudiera venir al cielo. La verdad es que si yo voy al paraíso, si lo merezco, tengo que tener un marido conmigo. ¿Qué rayos es esto de pasarnos la eternidad separados de las personas que amamos? El ángel me dice que me calme, que yo no puedo aceptar esto. Tienen mucha luz, pero se olvidan de quién amamos. Mi marido podía ser malo, pero si amamos a las personas así, ¿qué debemos hacer? ¿Vivir eternamente sin ellas? ¿Qué porquería de paraíso es este? El ángel se encoge de hombros. Nunca pensé que los ángeles los encogieran. De hecho, nunca pensé que tuvieran hombros. Es solo el principio, Alfonso. Muchas gracias, Ricardo. Alfonso, una pregunta muy difícil. ¿Existe amor en el paraíso? Bueno, buenas tardes. Esta es una cuestión muy antigua que se planteó durante siglos. En los evangelios hay una cuestión así también, que es, ¿qué pasará si yo voy para un paraíso, una eternidad sin las personas que amo? Eso es muy, muy extraño, imaginar un paraíso como un resort, que tenemos unas piscinas, unas tumbonas, y no tenemos las personas que amamos. Ya no hablo siquiera solamente en los hijos, familiares y amigos. Yo no imagino un paraíso sin mis perros. Entonces, es como decía Ortega y Gasset, somos nosotros y las circunstancias. Claro, un paraíso tiene que tener las personas. Claro que hay siempre el problema de las personas que amamos, pueden ser personas malas y serán condenadas al infierno, pero hay algo aquí que pensar. Muchas gracias, Alfonso. Ya te haré la segunda pregunta si tenemos tiempo. Ahora llegó el momento de Lydia George, que tiene en esta antología un cuento llamado Los tiempos del esplendor. Lydia George es una destacada novelista y cuentista portuguesa. Nació en el Algarve, la región más al sur de Portugal. Vivió en África en los años más duros de la guerra colonial. Fue miembro de la alta autoridad para la comunicación social, profesora durante largos años y publica con regularidad artículos en la prensa portuguesa. Tiene 12 novelas publicadas, espero no equivocarme, 6 libros de cuentos, además de libros infantiles, piezas de teatro, ensayo y una novela suya ha sido adaptada al cine. Ha ganado variadísimos premios, el premio Ricardo Malheiros, el premio literario de Lisboa, el premio Bordalo de literatura de la Casa de la Imprenta, el premio Dom Dinis, el premio Pen Club portugués, el premio Máxima de literatura, el premio Jean Monnet de literatura europea para el mejor escritor europeo del año, eso en 2000, el premio de la literatura de la Fundación Günter Grass en Alemania, el Grande Premio de Novela de la Asociación Portuguesa de Escritores, el premio Luso Español de Arte y Cultura, el premio Virgilio Ferreira, el premio Urbano Tavares Rodríguez y quizá me olvido de alguno. Ha recibido distinciones como la Gran Cruz del Orden del Infante Don Enrique, atribuido por la Presidencia de la República de Portugal, y en el mismo año ha recibido de la mano de Jacques Chirac el título de Grande Dame des Arts et des Lettres, y ahora es oficial de... ¿no? Ha recibido su último libro, es una novela publicada este año y se llama Estuario. Ricardo.
¿nos prestas tu voz? Con mucho gusto, Clara. Los tiempos del esplendor, Lidia Jorge. Principio del cuento. Escuchen el silencio de la casa en la madrugada. El pasillo está aún a oscuras y la puerta del fondo se mantiene cerrada. Pero ellos ya se han reído, han hablado y se han callado de nuevo. El cuarto, sin embargo, continúa cerrado con pestillo. Ahora la criada de afuera, venida del jardín, atraviesa la cocina y toma la bolsa en la que colocará el pan después de haber ido a buscarlo. Ya la ha sacudido. Mientras tanto, la criada de adentro ha calentado el agua. Ha colocado las jarras a la puerta del cuarto de baño. Son de metal. Entonces, por fin, la puerta del fondo se abre. Mi madre sale, mi madre entra, y solo después es el turno de mi padre para atravesar el pasillo. Yo me quedo acostada. Cuando la criada de adentro viene a buscarme, tengo los ojos cerrados, los párpados apretados, pero ella sabe de sobra que no estoy durmiendo. Entonces, envuelta en un chal, en el regazo de la criada, asistiré al desayuno de mi padre. Eran los tiempos de las grandes casas para 3 personas, los tiempos de las criadas, los tiempos del agua no canalizada, tiempos de una única lámpara colgada del techo, los tiempos de los jardines domésticos con lagos y peces rojos, los tiempos de los profesores de latín como mi padre. Fíjense también en la belleza de la casa. Mi madre es hermosa, tiene cabellos largos que le llegan a la cintura y la cintura fina, de tal modo que muchos decían que parecía imposible que hubiera tenido hijos, es decir, que hubiera dado a luz a una niña. Cuando sale de casa lleva un sombrero con un ala caída sobre la cabeza y sonríe a quien pasa mirando a través del velo que adorna el ala. Pero yo amo a mi padre. Él tiene el cuello liso, el sombrero de color gris, los hombros grandes y los trajes oscuros, enormes, vastos, paramentos. Muchas gracias. Lidia, muchas gracias por estar aquí. Hay 2 expresiones recurrentes en este cuento. Una es, pero amaba a mi padre. Y si tenemos tiempo, iremos a esa cuestión. Pero la otra es, escuchen el silencio. Siempre empieza un nuevo como segmento del cuento, como escuchen el silencio de la casa, escuchen el silencio de la lavandería. ¿Cuál es la importancia para un escritor de escuchar el silencio y qué posibilidades contiene este silencio? Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí. Con pena que haya tanto barullo. Pero son cuestiones muy interesantes. Pero permítame que le diga que el papel de los cuentos de mi vida, porque yo no escribo diario, pero no tengo una biografía. Los cuentos son una especie de autobiografía. Puedo reconstruir mi vida, mis viajes, todo eso a través de los cuentos que tengo siempre escritos, porque proviene de experiencias directas, al contrario de las novelas, que son cosas largas, trabajosas, pero los cuentos nacen del cotidiano. Cuando el cotidiano me ofrece algo que yo no comprendo, que no sé lo que hacer, porque es tan intenso que tengo de transmitir por palabras. Entonces yo escribo cuentos como páginas de mi biografía en otros personajes. Y cuando un amigo me pide un cuento para un libro o para una revista, yo voy a sacar un cuento y ofrezco el cuento. Entonces, quiero decir que este cuento habla de silencio, porque es un cuento contado por alguien. Un día en Lisboa, fui a visitar una amiga muy mayor que yo, que iba a hacer una operación cirúrgica. Una gran alegría estaba corriendo. Ella estaba con miedo que fuera su última intervención. Tenía 90 y muchos años, se sentía muy débil y
estaba en un ambiente completamente blanco. Venían enfermeros com umas mesas com pequenos instrumentos que tilintavam. E ela escutava esses tilintares como coisas horríveis. Então me disse, eu te quero contar uma história. Voy sin miedo. Ela que tinha medo. Voy sin miedo para esta operação, que será talvez a última, porque te quero contar a história com mi padre. A história de mi padre, que quando eu era muito niña, e então me contou esta história. Que ela era tão niña, que amava profundamente seu padre, que era professor de latim. Pero ele era uma autoridade tão grande para ela, que ela não tinha comunicação com ele. E porque ele tinha uma rinitis, um problema de nariz, estava sempre com os pañuelos, limpiando-se com os pañuelos. E ela pensou bordar um pañuelo para seu padre. Pediu linhas e com uma aguja e linhas começou a poner linhas em um pequeno pedacito de pano. Não eram figuras, não era nada, mas para ela uma linha verde era um árvore, uma linha roja era um pájaro, uma linha azul era uma outra coisa. E ela guardou esse pequeñito pañuelo para seu padre. Queria oferecer a seu padre, mas em silêncio não era capaz de oferecer o pañuelo. E uma manhã, a criada de quarto, porque todo aconteceu muitos anos antes, quando não havia eletricidade. Havia uma eletricidade, uma sola lámpara na casa. Não havia água corriente, nada disso. Então, a criada de fora se olvidou los pañuelos para el professor. E ela pensou que tinha a grande oportunidade de sua vida, oferecer o pequeno pañuelo a seu padre. E foi a buscar o pañuelo, pero seu padre não lhe deu nenhuma importância, nada, completamente. Ela se sentia completamente incapaz de dizer, padre, é para ti. Então se foi a mirar os peixes e se deixou cair dentro da água. E a gente da família la recapturou de dentro del lago da água e chamou ao padre, porque a niña se ia ahogando. E todos compreenderam, ela tinha dentro da mão el pequeño pañuelo. Entonces ella me contó esa historia y me dice, Lidia, mañana yo no tendré miedo de nada, porque es como si llevara mi pañuelo en la mano. Perdónenme, era imposible no escribir. Era impossível não escrever esse cuento para ela. Se chamava Marina Pestana. É um cuento para ela. Muitas graças. Y es un cuento realmente conmovedor, os lo invito a leer porque es maravilloso. Muchas gracias, Lidia. Luis, luego tú ves. El cuento de José Luis Peixoto en esta antología se llama La edad de las manos. José Luis Peixoto nació en Galveias, una pequeña localidad en la región del Alentejo. Es uno de los autores contemporáneos más traducidos en el extranjero. Tiene 10 novelas publicadas, 3 libros de poesía, 2 libros infantiles y 2 libros de viaje. En 2001 ganó el premio literario José Saramago, un premio de gran prestigio que han ganado algunos de los más destacados autores portugueses contemporáneos. Más allá de otros premios portugueses, su obra también ha recibido destacados premios internacionales.
el premio Cálamo Otra Mirada en España, el premio Libro de Europa en Italia en 2013. En 2016 ganó por la novela Galvellas el premio Oceanos, un premio literario brasileño destinado a literatura de lengua portuguesa, y ha sido finalista de los premios Femina en Francia y Impact Dublin en Irlanda. Su último libro es un libro de viajes y otras cosas más, llamado O Caminho Imperfeito, publicado en 2017. Es autor de literatura Random House, entonces autor también de Ricardo. Ricardo, por favor. Con mucho gusto. La edad de las manos, José Luis Peixoto. A diferencia de los otros cuentos, vamos a leer un fragmento del medio del cuento. Ana salió por la puerta cuando comenzaba a nacer el día. El ángel quedó casi invisible cuando su cuerpo fue atravesado por la primera luz del sol. Ana se acercó a la burra que estaba acostada debajo del árbol. Le hizo una caricia y sus ojos se tocaron con la misma sinceridad. Eran dos mañanas que se mezclaban y se fundían. La claridad dibujaba las sombras de las ramas y de las hojas menudas en el rostro de Ana. La perra siguió acostada frente al tanque de la ropa, indiferente, cuando Ana entró en el camino de la huerta, seguida por el ángel. A su paso, los árboles le mostraban que echaban de menos verlos todos los días. Tardaron mucho tiempo en llegar a la huerta, porque Ana y su ángel querían mostrar a todos los árboles que echaban de menos verlos todos los días. Ana no tocó la tierra. Se quedó en un extremo de la huerta solo, mirándola y viendo todo lo que recordaba. Pensaba su vida. Ante aquella tierra pensaba que su vida era algo que podía ser agarrado con su mano. Su vida no existía antes de haber nacido, ni existiría después de morir. Ante aquella tierra pensaba su vida. Tal vez aquella tierra fuese la palma de la mano que sujetaba su vida. Los surcos que había cavado comenzaban a perder la forma. Había hierbas desconocidas que cubrían toda la superficie de la huerta. Ana se sentó en una piedra. Su ángel se acercó para tocarle los hombros. Las manos del niño de luz tocaron los hombros de la vieja durante un tiempo. Cuando Ana se levantó y caminó hacia el monte, no miró atrás. Pensó que nunca más volvería a la huerta. Tenía más de 80 años y esa es una edad de decisiones para toda la vida. José Luis, en este cuento tenemos la historia, entre muchas otras cosas, de un hombre y una mujer que a los 80 años más o menos descubren el amor, ¿no? Viven una cierta historia de amor que opera un cierto milagro en sus vidas. Entonces te pregunto si es el amor el más grande milagro de la vida, ¿o no? Bien. Tengo que empezar por agradecerte por incluir ese cuento en esa antología y también a Ricardo por publicarla y a los traductores por traducirlo, porque realmente es un gran honor estar aquí en esa selección, tener ese cuento junto con esos escritores que admiro y también compartir esa charla hoy aquí. Sí, claro, hay amor en el paraíso, el amor es un milagre y el amor es ese horizonte que buscamos ahí y puede ser que nunca logremos realmente llegar a él, pero es una dirección. Pero sobre este cuento tengo que decir 2 o 3 cosas, porque yo lo publiqué en un libro que se llama Cal, que se publicó en Portugal por primera vez hace 8 años. Y es curioso tener la oportunidad de revisitarlo aquí ahora y de hablar sobre él y de tenerlo ahí junto con esos cuentos, pero como un solo de algún modo. Ese ya era un cuento importante en ese libro porque era el primer cuento del libro y eso no pasó por acaso. Pero es un cuento que nace de una manera un poco rara porque tiene como 2 raíces importantes que ahí de algún modo mezclé y que resultaron en ese cuento. Una es una historia autobiográfica que es la historia de la burra de mi padrino. Mi padrino trabajó hasta los 96 años en la tierra y la burra era su transporte. Y
de un modo un poco terrible, esa burra, después que él dejó de trabajar, resultó en el suicidio de un hombre. Y eso es real y está descrito en el texto, pero mezclado con múltiples elementos ficcionales. Y un otro es un mito urbano, una de esas historias que circulan en las ciudades, en las cuales muchas veces siempre hay una persona que jura que ocurrió, que conoce, quién conoce, otra persona que jura que también ocurrió. Y ese es un mito urbano que tiene que ver con un perro que rompe y traga 2 dedos humanos. Y yo revertí ese mito urbano a la ruralidad. Además, la ruralidad es un lugar muy importante en lo que escribo. Tengo muchos libros que se pasan en la ruralidad y eso tiene que ver también con mi experiencia, mi niñez, mi juventud, que se pasó en la ruralidad. Y se puede añadir un aspecto curioso, también una anécdota increíble, es que en un cierto momento, ahí cerca de mi pueblo, en el municipio que se llama Ponte de Sur, se hizo una adaptación teatral de este cuento. Y esa pieza de teatro tenía como escenario por detrás unos videos con imágenes de mi pueblo, y cuando los actores se fueran acompañando como el alcaide, presidente de junta del pueblo, a mirar los lugares para hacer las filmajes para el escenario, se fueran ahí por unos locales donde tenían, me parece, ovejas. Y estaban así pasando y de pronto llegó un perro que atacó el alcaide y que le sacó 2 dedos. Eso es increíble y ocurrió. Mejor que no lo escribas otro así, porque... Sí, es increíble. Y es un pequeño cuento que mezcla esos dos, que viene de esos 2 puntos, pero que después tiene esa historia de amor entre una señora con más de 80 años y un evadido de la prisión. Un poco raro, hay que leerla para entenderla. Gracias. Tenemos 2 opciones. Yo preferiría, nos quedan como 6 minutos. Tenemos un público tan largo que preferiría tener cuestiones de vuestra parte. Pero quería saber si hay alguien que quiera hacer una cuestión o se puede hacer una... ¿Sí? Buenas tardes. Más que una pregunta, es una petición para Ricardo, que los autores de Penguin Random House, José Luis, Afonso en España tiene una nueva publicada, Mia Couto, que los escritores portugueses circulen en México, porque de repente llegan a la feria, hay algunos títulos y de repente se van y no los vuelve uno a ver en todo el año en ninguna librería. Y la verdad me parece que son autores imprescindibles para leer el mundo actual, no solo de lengua portuguesa. Entonces, ojalá y se pudiera tener un poquito más de circulación de todas estas obras. Fíjate que muchas veces no depende tanto de la voluntad del editor, que obviamente publicamos estos autores con tanto cariño y con tanto gusto, sino de la recepción que tengan por los lectores. Las librerías se han vuelto, incluso las librerías más literarias, espacios muy impacientes. Te dejan los libros 3 meses en estantería o en la mesa de novedades y luego te los regresan. Entonces nosotros hacemos la inversión, la traducción, la promoción, los publicamos con todo entusiasmo, los distribuimos en las librerías literarias de las ciudades de México, y a los 3 meses, si el libro no genera una rotación de estantería grande, te lo regresan. Así que es una preocupación compartida y te diré más, una frustración compartida.
No sé si... Pero gracias por... ¿Alguien más? Veo aquí a una fan de Afonso Cruz que conozco, que no sé si quiere hacer una pregunta. Yo quería preguntarle a ¿Quieres? Afonso que como le hiciste una pregunta tan directa de su cuento, quizá no pudo contar un poco más de la historia de esa historia. No sé si tú quieras, Afonso, contarnos un poco más de la poética de ese cuento, por ejemplo. No es muy fácil, porque al hablar de este cuento, voy a dañar al final. Y su final es algo muy importante para comprender todo el cuento. Porque es como las historias en las historias clásicas tienes 3 actos. Y en Hitchcock, por ejemplo, tienes 4 o 5 actos, porque después de descubrir el asesino, el muerto se levanta de nuevo y no estaba muerto, y tendréis que descubrir y percibir una otra cosa. Tiene más actos que de lo que es normal. Y con este cuento pasa lo mismo. El final te da una lectura completamente diferente de toda la historia. Entonces es muy difícil de hablar de su historia más que eso, de esa relación con el paraíso y la posibilidad de tener paraísos. Porque esta es una cuestión que no es original, como decía, que existe hace milenios. Hay otras también muy interesantes, porque en la Edad Media, por ejemplo, se discutía seriamente ¿cómo podrían las almas ser condenadas a un infierno de fuego cuando son inmateriales? Porque el fuego no puede quemar algo que no tiene materia. Entonces no sería un castigo. Los teólogos medievales discutían eso hasta que San Tomás de Aquino resolvió la cuestión con Deus ex machina, que es, bueno, Dios puede todo, por eso también puede quemar almas. Pero esta es también una cuestión muy antigua, con difícil resolución, pero este cuento creo puede plantear otras cuestiones. Buenas tardes. Bueno, yo quería hacer un comentario. ¿Se oye? Sí. Ok. Bueno, realmente agradecerles el haberse abierto con nosotros. Los cuentos, como comentó la autora, realmente son muy íntimos, ¿no? Y el conocer el contexto en la forma en que fueron creados y sobre todo de una cultura que, aunque somos tan similares, pero tiene connotaciones diferentes, como ayer conversábamos con los poetas, como los poetas portugueses. Una sola palabra tiene un significado muy sutil que a veces no logramos captar. Igual nos pasa a veces en los cuentos, por ser historias breves. Pero bueno, ahí percibimos toda esa intensidad y de vivencias y de emociones que el saudade y todas las demás palabras que ustedes tienen tan propias nos han llegado a nosotros como lectores latinos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos 2 minutos? Más o menos. Una cuestión final sería... Perfecto. ¿Quién pierde la timidez? Nadie. ¿Sí? Pensaba que sí. ¿Sí? ¿Encontraste algún punto común cuando hiciste esta? ¿Hay algo que esté en común en todos los cuentos? ¿Algún lazo, algún trazo? Bueno, es una buena pregunta. Yo partí de el título del libro, parte de una epígrafe que está incluida en un texto de Octavio Paz, vuestro gran escritor, sobre Fernando Pessoa, uno de nuestros grandes poetas. Y esta epígrafe que está contenida en este texto habla de un cierto desasosiego, que fue lo que me llevó a intentar... Yo en realidad pedí a los autores que eligieran el cuento que creían que mejor los representara en esta antología con este tema. Entonces fue más o menos responsabilidad de ellos. Yo creo que este desasosiego
está presente en todos ellos, de formas muy distintas, a veces de forma más sutil, otras de forma muy evidente, pero que no tiene desasosiego, ¿no? Que en su vida, a cada minuto, a cada hora, pero es un tema muy, muy presente en todos ellos. Y un tema muy portugués también, yo creo. Gracias. Bueno, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias. Puede pasar a... ¿Quieres hablar, no? Muchísimas gracias por haber venido. Nada más avisarles que nuestros autores muy generosamente van a firmar libros durante media hora. Los invitamos al stand de Penguin Random House, que está justo aquí enfrente. Ahí van a estar firmando y conviviendo con ustedes. Los libros están a la venta aquí en el stand de Portugal, en este barco abierto al puerto de la FIL, que es maravilloso. También están los libros de José Luis Peixoto a la venta y va a firmar también los ejemplares de Literatura Random House que tenemos de él. Y los libros también están a la venta, esta antología, en nuestro stand. Así que los esperamos, acompáñenos para cerrar la conversación con los autores con la firma. Es justo ahora en el stand de Penguin Random House. Muchas gracias.